bueno, ya todavía son días, hermano. No, ya son tardes, hermano. Buenas tardes, hermanos. Por favor, disponga su corazón para este momento. Esté orando por todas las situaciones que se han expresado, hermano. Esté orando por los hermanos, por lo que han puesto ante todos ustedes, lo que han expresado. También esté orando, espero que el pastor Carlos no se haya proyectado, pero esté orando por los niños también, ¿verdad? Si se da cuenta, se van los niños a la clase y aquí arriba el auditorio se siente un poquito más vacío. Entonces, como en su momento también dijo el hermano Felipe, esté orando por los jóvenes. Ellos no son el futuro de la iglesia, son el presente y son los que siguen. Y los niños sí son ese futuro, pero también hay mucho joven presente. Entonces, esté orando por todos. No dejemos de, así como dice la Biblia, no dejemos de congregarnos, pero también, hermanos, no dejemos de orar unos por otros por todas las situaciones. Justo en la mañana, en gracia, decía el pastor Carlos, hermanos, de repente oramos o nos queremos ver muy espirituales orando por todos esos temas que vamos a ir y por las cosas del día al día se nos olvida orar. ¿Cómo está orando? Estamos hablando del calor, estamos hablando de sequía, estamos hablando de muchas cosas. Hermano, oramos porque llueva. En algo muy básico como llover, oramos porque realmente llueva. O oramos porque el Señor haga la voluntad en esta ciudad y si lo que quiere es calor, calor haya. Entonces, ¿por qué estamos orando? No se nos olvide orar en esa parte, en ese día a día que nos recuerda que es parte de ese día o ese que le llamo yo 24/7 del cristiano. Sí hay que orar por todo esto, pero también se presentan situaciones, como dijo el hermano Gerardo, oye, tenía ese momento de ser no para que todos me vieran y glorificarme yo, sino para dar gloria al Señor por medio de servicios. El Señor ocupa a quien quiere. Lo que nosotros, cuando nos dejamos usar por el Señor, nosotros somos los bendecidos por el Señor. Entonces, ténganlo en consideración, hermano. Y con esto mismo, hermano, recordemos, ahora sí uniendo esta parte con el sermón de la semana pasada, hermano, y le quiero preguntar y quiero iniciar con esto, ¿qué aroma trajo toda la semana? Se escucha raro, ¿verdad?, que le esté preguntando esto, pero ¿qué aroma trajo toda la semana? No, hermano, pues que anduve en el sol, el calor. Yo no me refiero a ese aroma, hermano. Me refiero al aroma que estuvimos platicando la semana pasada. O alguna pregunta más específica, ¿qué aroma trajo el día de hoy a la iglesia? ¿Con qué intención está ahorita dispuesto a escuchar lo que Dios quiere para usted? ¿Por qué vino y se sentó el día de hoy aquí? ¿Qué es lo que usted quiere el día de hoy? ¿Qué es lo que usted necesita del Señor? ¿Qué es lo que espera del Señor? ¿O por qué Dios lo tiene aquí el día de hoy? ¿Qué aroma estoy trayendo el día de hoy? En esa parte, recordemos, el último punto de la predicación de la semana pasada era que recordaba que ese servicio que debíamos hacer tenía que ser, ¿recuerdan el último punto de qué era? De forma exclusiva y comprometida. Un servicio total en forma exclusiva y comprometida que va unido mucho al sermón de esta mañana. Mira, acompáñame a Éxodo, capítulo 31. Donde, hermano, es momento de que, como lo digo, y lo digo de esta manera, y les preguntaba al grupo pequeño que nos reunimos, que les decía, a ver, hermano, si usted sabe, necesita atención médica, y usted acude a un lugar, y en ese lugar le dicen que hay 3 médicos. Uno, ese médico que solamente tiene el conocimiento, pero nunca ha practicado nada. Se sabe el libro al derecho y al revés, pero no ha practicado nada. Está ese médico que se sabe el libro y ha practicado poco, pero ha practicado. Y está ese médico que no estudió nada, pero por la vida lo ha llevado a que sea doctor, pero tiene 15 años de práctica. ¿Cuál elegiría usted? El que tiene el conocimiento, pero no sabe cómo es en la práctica. El que no tiene el conocimiento, pero ha curado a algunos, a otros no, a algunos les ha fallado y a otros no. O el que tiene el conocimiento y lo ha practicado poco, mucho, pero lo ha practicado. ¿A quién le dedica usted su salud en ese momento? Es lo mismo que le pregunto. ¿Cómo maneja la palabra de Dios? ¿Es puro conocimiento? ¿O ha crecido en la palabra de Dios a puro aprendizaje empírico sin ir a la palabra del Señor, donde puedo creer en mi vanidad, que sé mucho del Señor,
pero realmente nunca voy a la palabra. O el objetivo de ese creyente debe ser conocer la palabra y practicarla y vivirla y ir constantemente. Y sé que voy a fallar y sé que voy a caer, pero me voy a levantar porque tengo una promesa al final del tiempo. ¿Qué tipo de doctor elijo? Es el reflejo del tipo de mi vida espiritual con el Señor. Y refleja mucho mi servicio. Vamos al capítulo 31, versículos del 1 al 11. Y vamos a leer todos juntos, hermanos. Vamos a alternarnos del 1 al 11 y nos reunimos en el versículo 11 para leer todos juntos. En esta mañana también es el capítulo 35, hermanos, versículos del 10 al 19 y versículo 35, 30 a 36, 1. Pero realmente esas otras dos porciones que les acabo de dar es lo mismo que vamos a estudiar en 31 del 1 al 11. Entonces vamos a leer todos juntos y lo invito al que pueda estar de pie, hermano, que esté de pie. Vamos a leer Éxodo 31, versículos del 1 al 11. Inicio yo en el 1, me van alternando en el versículo 2 y nos reunimos todos en el versículo 11. Dice palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Y en artificio de piedras, en gastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. El altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. Todos juntos: el aceite de la infusión, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en este momento, que a través del Espíritu Santo tú nos hables. Esa porción, ese conocimiento, esa enseñanza, esa llamada de atención, también esa felicitación que tienes para cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces lo que necesitamos porque hijos somos tuyos. Gracias por este momento. Ponemos el mensaje para tu honra y tu gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar su lugar, hermano. Y mira, hermano, si ahorita que le acabo de hacer esa pregunta de qué tipo de aroma, quiero cambiarle otra pregunta que es en la que me quiero enfocar en esta mañana. Y quiero que se responda a usted mismo. Si algún extraño o algún recién convertido viniera hoy, se acercara a usted y le preguntara: oye, ¿cómo se define un cristiano? La otra pregunta más sencilla es: ¿qué hace un cristiano? Entonces, espero que esté preguntándose realmente esto: ¿cómo se define un cristiano? ¿O qué hace un cristiano para ser llamado de esa manera? Y si logra definir, hermano, esta pregunta, gracias a Dios que así lo puede hacer y entiende y ha aprendido y ha comprendido y Dios lo tiene en ese andar. Pero si no, hermano, o si usted está pensando en un conjunto de actividades que el cristiano hace, que eso es ser cristiano, déjeme decirle que usted no es cristiano, es religioso. Si usted cree que ser cristiano es venir los domingos, conectarme los jueves, juntarme en los grupos pequeños, decir que leo la Biblia, decir que oro por mí, por los hermanos, por mi familia, y creo que todo eso es ser cristiano, déjeme decirle que usted no es cristiano, usted es religioso. Porque si lo piensa de esta manera, usted cree que Dios nos salvó para nada más venirme los domingos a sentarme aquí, para los jueves conectarme, para de repente en el grupo hacer caso a ese grupo
de iglesia bautista, solo fe, y de repente ver que un hermano pone algo y yo decir, amén, hermano, voy a estar orando por usted y no oro? ¿Realmente cree que Dios lo salvó para eso? O sea, Dios lo trajo de esa vida que tenía usted de perdición, lo convirtió, lo salvó y lo trajo para eso. Hace muchos años me dijo mi mamá, cuando te pagué la carrera y me esforcé porque estudiaras esa ingeniería, y pues sí, mi mamá sacrificó muchas cosas. Y yo empecé a trabajar, si a los que me acuerdan, se acuerdan de eso, hace mucho, yo trabajaba en los laboratorios, unos laboratorios muy conocidos aquí, muy económicos, muy accesibles, y yo estaba trabajando de ahí del laboratorio y sacaba sangre y hacía estudios, pero al final el plan que yo traía detrás era ser otro tipo de ingeniero, otro tipo de máster, y mi mamá proyectaba eso, y para ella verme en el laboratorio trabajando era una que me decía, no, para eso no te pagué la carrera. Tiempo después, meses después, yo entendí que el plan de Dios era otro. Pero no se me olvidan esas palabras de mi madre donde me dijo, yo no te pagué la carrera para que terminaras en un laboratorio. Y déjame le digo algo, hermano, Dios lo salvó, no para que usted se venga a sentar aquí los domingos. Dios no lo salvó para que usted venga aquí y se sienta los domingos y crea que eso es ser cristiano. Dios le dio dones, le dio talentos, le dio cosas para hacer, pero se nos olvida valorar todo lo que Dios hace y nos convertimos en religiosos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, Romanos 8:15. Yo no fui salvado para nada más en vez de los domingos estar sentado en mi casa comiendo barbacoa, o el sábado antes estar en una fiesta y ahorita dormido porque vengo crudo. No me salvó Dios para en lugar de eso, nada más venirme a sentar los domingos a la iglesia. Si usted piensa que ser cristiano, antes yo recuerdo que cristiano decían era aquel que traía la Biblia bajo el brazo. Era la manera de reconocer a un cristiano. Y ahorita pues muchos traemos tablets en vez de Biblia. ¿Y sabe por qué, hermano? Debemos tener temor de creer que un cristiano son todas esas actividades. Todas esas actividades que le acabo de decir es parte de un cristiano. Es un fruto de un cristiano. Querer yo estar los domingos en la iglesia para escuchar la palabra del Señor es parte de mi cristianismo, pero no me define como cristiano. Esos son frutos que genero, pero no me hacen cristiano. Porque si así fuera, hermanos, porque si definiera un cristiano ser nada más ir los domingos, los miércoles, y esas actividades que hacemos como iglesia, como congregantes, el día que las dejo de hacer, en automático dejo de ser cristiano. Si usted cree que los domingos, venir a la iglesia los domingos, lo hace cristiano, el día que usted no viene, entonces en automático usted deja de ser cristiano. ¿Y en serio creemos eso? Dios nos ha salvado, nos ha traído, nos ha hecho hijos suyos, y cada vez que nosotros decimos soy hijo de Dios, es que soy salvo, y mi salvación es para siempre, porque el Señor así lo definió en la cruz. Y en automático yo me convierto en cristiano, porque ahora Él en la cruz murió por mí, pagó mis pecados, y me convirtió en algo que ahora antes no era. Pero un cristiano es alguien que fue redimido por pura gracia, y que todo lo que hace a partir de ese momento es por frutos, por agradecimiento a algo que Dios ya hizo por nosotros. ¿Qué acaso no decimos, yo amo a Dios porque Él me amó primero? Pero también la Biblia dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. Hermano, somos hijos de Dios, fuimos salvados para servir y tenemos talentos que son para el servicio de Dios. Y así se llama el tema de esta tarde, un talento dado para el servicio de Dios. Un talento dado para el servicio de Dios. Porque Dios te ha elegido, tú tienes que usar tus dones. Y déjame vuelvo a repetir esto, porque Dios te ha elegido. Tú tienes que usar tus dones. Hermanos, es la práctica la que define al maestro.
Y cada que hablamos de servicio, cada que hablamos de dones, siempre el creyente termina excusándose en dos cosas. Y la primera es que no sé cuál es mi don. Y la segunda excusa de esa del don es que el don que yo tengo no es para ahí donde todos me ven. El don que yo tengo, el talento que Dios me ha dado, yo lo quiero ejercer en mi iglesia, donde todos me vean. Y ese nos olvida algo primordial, hermanos. Los talentos y dones dados por Dios son para servir a Dios. Se reflejan en nuestra iglesia local y lo podemos hacer con nuestros hermanos, pero el principal objetivo de nuestros dones es servir a Dios. Y ese es el punto número uno. No es, tú tienes que usar tus dones para su servicio. ¿Para el servicio de quién? De Dios. Veíamos en la clase dominical y decíamos que la iglesia se compone de personas mixtas y de muchas maneras, y que la principal manera de usar mis dones es con mi iglesia local. Hermanos, su iglesia local, si bien son sus hermanos, también son las primeras personas que tienen relación sanguínea. Y es donde debo de empezar a practicar mis dones. Quiero tener el don del amor con mis hermanos, pero en mi casa no lo practico. Y eso me empieza a hacer que mis hijos, mi esposa, mis hermanos de sangre digan, eres un hipócrita. Dices, a los hermanos los amas, haces todo por ellos, pero aquí en casa no nos puedes pasar ni un vaso de agua. Mire lo que dice versículo 2 de este pasaje que acabamos de leer. Dice, mira que yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hermano, este versículo está aclarando quién llamó Dios. Y lo aclara tanto que es tal persona, hijo de tal y tal persona y de la tribu tal, para que no haya duda a quién se le está llamando para un servicio. Y sabe que así fue usted llamado. Dios lo eligió y dijo, hermano, usted, que tu mamá es tal, que tu abuelo es tal y que creciste en tal ciudad, a ti te estoy llamando a que me sirvas. A ti te estoy rescatando del pecado para que me sirvas. ¿Que acaso no es el tema general de Éxodo? Salvados para servir. Hermano, usted fue llamado y no hay duda, usted va a ser salvo, pero nuestras obras no son para salvación, son de agradecimiento y son fruto, hermanos. Pero no sigamos excusándonos en frases como es que no sé qué talento tengo. Es que mi servicio, mi obra, mi don no es tan fructífero para la iglesia, porque cada que hacemos eso, menospreciamos al que nos salvó. El decir que no sé cuál es mi don, el decir que mi don no es muy preciado para los demás, estoy diciendo que lo que Dios me ha dado no sirve. Pero a la vez creemos que Dios me ha dado todo. Y le digo algo, hermano, Dios, Él es recto, justo, firme, poderoso, omnipresente. Él no se equivoca. El que se equivoca es usted. Si usted no sabe cuál es su talento, es porque usted no sabe lo que Dios ha formado en usted. Porque usted no va a la palabra, porque usted no ora, porque usted no lee. Si usted piensa que su don es menospreciado, es porque realmente no lo ha ejercido para servicio del Señor. Lo ejerce para que usted sea glorificado. Y ahí ese es el error. Cuando queremos que nuestro don sea que los demás lo reconozcan, que los demás nos aplaudan, que los demás me vean. Hermano, cuando tenemos un don o muchos dones nos hace más responsables ante Dios, porque al final nos van a pedir cuentas. Pero deje de excusarse en este don. Y mire lo que dice para Bezaleel. Bezaleel dice en el versículo 4, Bezaleel era para invertir diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y fíjese lo que dice en el versículo 10, y los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Hermanos, estamos hablando aquí puntualmente que Bezaleel era joyero, pero también era herrero, pero también era carpintero, pero también era sastre. Y no solamente esas cuatro y tenía conocimientos básicos, era experto en hacer esas cosas.
No leímos todos los capítulos anteriores, el arte del perfumador, el arte del que va a formar las vestiduras, el arte del que va a tallar las piedras, el arte del que va a entallar cada pieza del tabernáculo. El que lo fuera a hacer tenía que ser totalmente experto en lo que iba a hacer porque era para el Señor. Y Dios está diciendo, a él he llamado a Bezalel. Ahora en la actualidad, decir que un carpintero es experto, que un herrero es experto, que le lleva muchos años. Hermanos, a Bezalel también le llevó. Y reconozcamos y seamos conscientes de esto, porque es bien bonito decir, no, yo tengo esos dones que Dios me ha dado, pero se nos olvida. Cuando estamos hablando aquí de Bezalel, que estoy diciendo que es experto en todas esas áreas, decimos amén, y por eso Dios le eligió. Pero hermanos, el contexto de Bezalel es que le acaba de salir de la esclavitud. Su pueblo estuvo 400 años de esclavitud y él estuvo ahí. Y él caminó en el desierto y él cruzó ese mar y él está ahora en el monte de Sinaí a punto de recibir esta instrucción. Porque este mensaje en este momento es entre Jehová y Moisés. Hasta el capítulo 35 es donde ellos escuchan lo que Dios va a hacer con cada uno de ellos. Y dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad a Jehová, ha nombrado a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce. Hasta el capítulo 35 él está entrando, pero hermanos, ¿de dónde tomó toda esta expertise? ¿En dónde tomó toda esta sabiduría Bezalel? Durante su esclavitud. Donde sus talentos, lo que él fue aprendiendo eran para servir a otro amo. Ahora Dios le está diciendo, Bezalel, tú has sido llamado y te he formado allá para que ahora me sirvas a mí para mi templo. Ahora le vuelvo a preguntar, ¿qué talento tiene? ¿Qué talento ha formado usted en el mundo que es muy bueno haciéndolo, pero que dice, en mi iglesia no me puede servir? Y les daba yo este ejemplo en la mañana, Gracia, y le decía, desde que andaba de novio de mi esposa, me decía, es que tú tienes un don de liderazgo. Y me decía, tú puedes ser un buen líder. Y yo me excusaba de, es que mi liderazgo no puede ser tan bueno para el Señor. Pero yo hacía memoria y recordaba que sí, que yo era bueno para el liderazgo. Sí, hermanos, yo era bueno porque yo era los que me llevaba al grupito o a la fiesta fulana. Que se ve que armar una pachanga, yo era el que lo organizaba, juntaba cuentas, llevaba quién puso qué tanto. El que andaba en las fiestas y el que al final tenía que pagar la cuenta, porque hay que pagar la cuenta. El que estaba haciendo números, adivine quién era, Néstor. Y al final somos 15, a ti te toca de tanto. Y el que de repente estaba aburrido en la clase y se quería ir, ¿quién cree que motivaba a todos los demás a que se salieran con él? Néstor. El talento es el mismo, el talento es el liderazgo, pero ¿a quién se lo estoy dedicando? ¿A la carne o al Señor? Y antes de siquiera venir yo a decirles aquí, hermanos, sí, soy buen líder, usted sígame, donde tengo que empezar a que mi familia me siga, esa es mi familia. Pero antes de ir a mis hijos, la que primero tengo que demostrarle que soy buen líder, ¿a quién es? A mi esposa. Y antes de llegar a mi esposa, ¿a quién tengo que decirle? Si tú me has dado este talento, déjame te lo sirvo a ti. ¿Y a quién es? A Dios primeramente. Primero tengo que reconocer mi talento, que me guste mi talento, y entonces sí, dárselo a la obra del Señor. Pero yo no puedo dirigir al Señor, pero sí puedo dirigir a lo que Dios me ha dado, que es mi esposa y mis hijos y mi iglesia. Pero ¿dónde formó mi talento el Señor? ¿Dónde lo formó, hermanos? Lo formó desde que nací, desde que me dio un temperamento, desde que me dio una forma de ser, desde que Él me fue cuidando, desde que yo era chico. Porque Él ya quería algo, Él ya había predestinado algo, Él ya había trabajado algo. El talento lo he tenido, es a quien se lo doy. Y hermanos, es irónico que nosotros el talento se lo damos al mundo. Todos nuestros talentos se los damos al mundo, pero cuando son para el Señor, dudamos en dárselo al Señor. ¿Cuál es nuestro talento? ¿Cuál es nuestra forma? Y mira, hermano, versículo 3 del capítulo 31, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Y después empezó a hablar de las cualidades que tiene Bezalel.
Pero lo primero que reconoció y lo que dice Dios es, yo te he llamado y yo te he llenado del Espíritu Santo. Hermano, le vuelvo a preguntar, ¿usted fue llamado? Amén, por Cristo en la cruz. Si Dios ya lo llamó, ya lo trajo, usted ya es hijo de Dios, Dios lo ha llamado. Ahora le vuelvo a preguntar, ¿usted es lleno del Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces no hemos enseñado esto en este lugar aquí? Amén, hermanos, soy templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo obra en mí. Entonces, ¿por qué no sirvo? ¿Por qué no sirvo al Señor? Yo fui llamado, yo tengo el Espíritu y ahora tengo que servir, y es donde empiezo a poner los peros, porque es donde mi carne empieza a ganar. Hermano, si usted no sabe cuál es su talento, si usted no sabe cómo servir y cómo su talento sea importante, usted tiene una iglesia local que le debe ayudar, porque para eso es una iglesia local. Todos fuimos elegidos. Y mire lo que dice versículo 6. He aquí que yo he puesto con él, ¿con quién? Con Bezaleel. ¿A quién? A Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Hermanos, porque esto no se trata de que Bezaleel y Oholiab iban a hacer todo el templo. Necesitaban de más personas para hacer el templo. Entonces, si Bezaleel era experto en todas esas áreas, y Oholiab iba a ser el ayudante de Bezaleel, y por tanto tenía que ser experto en todas esas áreas, también necesitaba que hubiera carpinteros buenos, que hubiera más joyeros buenos, que hubiera más sastres buenos. Y si bien no todos tenían esas habilidades, la habilidad que tenían se la iban a dar al Señor en el templo. Porque no todos podemos ser pastores, no todos podemos ser maestros, no todos podemos ser profetas, no, hermanos, cada uno formando un grupo dentro del cuerpo que somos miembros de Cristo, tenemos un don específico para servir a Dios y a nuestra iglesia. Pero a más alto honor en su don, más responsabilidad tiene. Recuerdo esta pregunta que le hice al pastor Pelayo cuando estábamos en esa parte, porque así lo decíamos el pastor Carlos y yo. ¿Y si sigo funcionando como diácono? Dice el pastor que lo que hago como diácono es lo mismo que hay que hacer como pastor. Y por lo menos yo en mi corazón decía, sí, pero el momento que yo diga que soy pastor, tengo más responsabilidad. Y eso no me lo decía mi mente, mi conocimiento, me lo decía el Espíritu Santo. ¿Vas a tomar esto? Si yo te estoy llamando, tienes que tomarlo, pero vas a tener más responsabilidad. Y el pastor Pelayo decía, tú como pastor primero eres cristiano, tienes que trabajar tu vida a diario. 2, ¿estás casado? No, sí, pues tu segunda responsabilidad es de tu esposa. 3, ¿tienes hijos? Sí, pues ahora tu siguiente responsabilidad son tus hijos. ¿Y eres pastor? Entonces tu siguiente responsabilidad es tu iglesia, en la cual debes cuidar y ver esas 3 áreas que practicas a diario. Y en un momento le pregunté, pastor, ¿y en qué momento descansa? Y la pregunta fue, eso también me lo sigo preguntando el día de hoy. Hermano, ¿quiere parar a enseñarse, a predicar? Que Dios lo llame, pero asuma la responsabilidad. Si nada más quiero estar sentando, escuchando, aún así tiene un don que Dios le ha dado. Puede ser como Bezaleel, tener muchos talentos y servicio al Señor, pero también puede ser ese carpintero, el palo de la esquina, con mayor gloria y gracia para el Señor, porque este pueblo veía que Dios iba a habitar ahí. Por lo tanto, cada pieza tenía que ser perfecta. Pero cualquier don que Dios me haya dado, para Dios, tengo que ser el mejor pastor para Dios. Porque cuando veo al hombre, en vez de ver a Cristo, empiezo a dejar de servir. Cuando empiezo a ver al que sirvo, dejo de ver y me desanimo. ¿Por qué, hermano? Le puedo decir, yo puedo ser el mejor padre, trabajar horas, dedicar esfuerzo, darle todo a mis hijos, llegar y que mis hijos se porten mal. Y decir, y por esto doy todo. Puedo ser el mejor esposo y dedicarle tiempo y hacer todo, y al final llega y me reclama y me dice que la basura, que aquello, y yo decir, ¿y para esto le dedico todo eso? O a la inversa, como esposos. Porque cuando siempre veo al Señor en mi servicio, no importa que el niño, que mi esposa, que mi iglesia no me respondan como yo quiero, porque yo estoy sirviendo ¿a quién? Al Señor.
Y el Señor ve el olor fragante que yo le presento. Mire Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual, en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios ya nos separó, ya nos trajo. Sirvámosle como Él se merece, no como yo creo que Él se merece. Sirvámosle como Él se merece. Efesios 4, 7 al 13 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y hasta ahí muchos decimos, amén. Dios nos abunda con gracia abundante. Ahí valga mi redundancia. Dios nos da gracia abundante y todos decimos amén y lo vemos, que no nos deja, que no nos suelta, que cuántas veces no hemos dicho como creyentes aquí en los agradecimientos, a pesar de que somos mal agradecidos, Él nos sigue prosperando, nos sigue cuidando, nos sigue dando y aún así dejamos de servirle. Versículo 8 de Efesios, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. Para eso tenemos dones, hermanos, para lo que dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestros dones son ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia local. No es para vanagloriarme yo y decir yo lo hice, yo lo hago, yo soy. No, hermanos, es para mi iglesia local. Versículo 13. ¿Y cuándo debemos de dejar de hacer esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado sermones y sermones donde decimos que vamos a estar a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Así que sea que yo primero me vaya o Él venga, pero debo servir totalmente. Si usted y yo nos vamos para atrás en los capítulos, ¿cuántas veces no hemos escuchado para servicio perpetuo, para servicio perpetuo, para servicio perpetuo? Y acabamos de terminar la semana pasada de forma exclusiva y comprometida. Ahora, si yo le hago esta pregunta y se la vuelvo a hacer, ¿qué hace un cristiano? ¿Qué hace un cristiano? Venir a la iglesia los domingos, conectarme los jueves, leer la Biblia entre semana, traer si yo quiero la Biblia o el tablet o lo que sea bajo mi brazo o lo que sea, hermano, no me hace cristiano, pero muestra que soy cristiano. Pero también en las demás horas. ¿Qué lo define como cristiano los domingos? Aquí venimos 3 horas. Aquí venimos 3 horas. El domingo tiene 24. ¿El resto del domingo ya no es cristiano? ¿Qué me define como cristiano? Les daba este ejemplo y les decía, entre semana tuve una junta con el dueño y con otros gerentes y nos hacen una pregunta bien abierta y dicen, el dueño pregunta, ¿por qué creen que fundé la empresa? ¿Por qué creen que hice esta empresa? Y el pastor Néstor bien honesto contesta, para hacer dinero. Y así como ustedes se quedaron, todos me voltearon a ver. El pastor Néstor dijo, ¿hacer dinero? Yo le contesté y le dije, claro. ¿Cuántos millones no le invierte a esta empresa? ¿Para qué le mete millones a esta empresa? Si yo en mi sabiduría humana le digo, yo tuviera esos millones que dice que vale esta empresa, yo los agarrara y me fuera a la playa. Y ahí estuviera sentado. Pero para ellos generan dinero porque quieren más dinero y porque no tienen escasez en su dinero. Ahora, ellos usan mi talento de liderazgo, hermanos. Él usa mi talento de liderazgo para yo generar dinero. Porque para el final eso yo estoy contratado en la empresa. A mí no me contrataron para ser buena onda, tener amable con mis vendedores. No, hermano, yo estoy en el área de ventas.
Es la parte más natural de una empresa, vender, generar ganancias. Eso es lo que ellos creen. Y que ellos sigan creyendo que mi talento es para eso. Como cristiano entiendo que tengo a cargo 7 personas, o hasta 15 de repente, en las que yo tengo que demostrar que Cristo está en mí, que yo soy cristiano, que yo tengo que reflejar a Cristo 24/7, que en mis negociaciones no debo de mentir, que en mis negociaciones yo no debo echar mentiras, que debo ser lo más congruente, lo más honesto posible, porque al final de todo, Cristo vive en mí y yo soy cristiano. Y a pesar de eso, yo tengo que a ellos generarles ganancia. El director dice, el comercial dice, los comerciales, los vendedores, los gerentes, tenemos permitido, no dice echar mentiras, es transformar la verdad. Así lo hizo Satanás también con Adán y Eva. Entonces, hermanos, en todo momento tengo que reflejar a Cristo. Y mi talento es el mismo. Estoy hablando del mismo talento que yo estoy reconociendo que tengo, que es el liderazgo, en diferentes áreas, procurando servir al Señor en mi iglesia, en mi casa, pero también en mi trabajo. Y no solo eso, en mi trabajo lo tengo ¿para qué, hermanos? Para proveer a mi familia. También es responsabilidad mía con mi familia. Entonces, hermanos, todos tenemos un talento. ¿Cuál es su talento? Su talento empieza a ser importante y empieza a sentirse mejor cuando nosotros lo practicamos para el Señor, se lo damos al Señor. Isaías 1, versículos del 11 al 18 dice, me cansé de sus sacrificios. Me cansé de sus sacrificios. Mire, vaya conmigo a Isaías. Dice versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso, mesa de oblación, luna nueva y día de reposo, el convocar a asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y vuelvo a insistir, hermanos, Dios les está diciendo a este pueblo, porque este pueblo olvidó para qué hacía cada cosa, era para servir al Señor. El Señor se va a cansar, hermano. Si usted es salvo, usted va a ser salvo para siempre. Pero si usted no es salvo, hermano, va a pasar y tarde o temprano, cuando usted llegue con Él y va a decir, es que yo iba los domingos, yo estaba ahí, yo lo hacía, te va a decir, yo a ti no te conozco. Porque el olor fragante que debemos presentar es de agrado a Él, a través de mi servicio. Dios nos ha salvado para servirlo en amor y fe, en gratitud fragante, en olor aceptable, donde mis dones, mi vida y mi ser debería ser para el Señor. Dios nos dio diferentes talentos y dones, Dios nos eligió, ahora solo úselos para la gloria del Señor. Úselos en las demás áreas, en todo lo demás donde usted pueda, reflejando al Señor en todo momento. Bezaleel afinó sus talentos siendo esclavo. Desarrolló todos esos talentos siendo esclavo, pero ahora se los está dando al Señor, porque ahora el Señor los rescató de su esclavitud. Los sacó de Egipto, lo llevó al monte Sinaí y ahora le está diciendo, tus talentos que formaste allá en la esclavitud, ahora úsalos para mí. ¿Cuáles son sus talentos, hermano? Es momento, hermano, que empiece a usar esos dones. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio de los siglos, de los siglos. Amén. Hermano, el tema general de Éxodo es salvados para servir, salvados para servir.
Y el tema, hermano, del nuevo creyente, de la nueva gracia, de toda esta parte nueva que es donde nosotros entramos, en la iglesia que Dios fundó, que es Cristo la cabeza, usted es salvado para servir. Sus obras no son para salvación, sus obras son fruto de su salvación. Porque Dios te ha elegido, tú tienes que usar tus dones para servir, y ya lo vimos en todo este pasaje completo, pero ahora vamos a ver, para enseñar a otros. Mis dones deben de ser para enseñar a otros. Por eso la Biblia, hermanos, está llena de esos pasajes donde dice, las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes, los ancianos enseñen a los jóvenes. ¿Por qué, hermanos? Porque se supone que cuando nosotros practicamos nuestros talentos, nuestros dones, tomamos experiencia, servir en el Señor y la debemos transmitir a los demás. Mire, acompáñeme al capítulo 35 aquí en Éxodo, que abarca también esta parte que es similar, 35:10, que ya lo leí, pero mire lo que dice, versículo 30 otra vez del capítulo 35 en Éxodo. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, el hijo de Ur, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y bronce, y en la talla de piedras en engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Versículo 34. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Bezalel no solamente fue lleno de todos estos dones, él los debía compartir, él debía enseñárselo a los demás. Y hermano, pensemos en esto, ellos no sabían, pero usted ya ha leído la Biblia y sabe que hay alguien que se llama un rey Salomón, y que ese rey Salomón formó un nuevo templo. Dicen, mejor y 1000 veces mejor que este. Pero hermanos, cuando Salomón tenía que formar, ¿de dónde agarró la gente para construir el nuevo? De su misma gente. ¿Y de dónde se compartió todo este conocimiento? Venía por indicaciones desde acá. Si ven que Dios no ve cachitos la vida de cada uno de nosotros, Dios tiene un plan de redención, un plan total. Él ya vio, Él ya diseñó, Él ya tiene todo. Y de repente, hermano, nosotros solamente empezamos a ver tramitos. Puedo ver mi talento en esclavitud, puedo ver mi talento ahora que estoy salvo, pero no lo quiero usar. Hermanos, veamos el talento completo. Cómo Dios me ha cambiado, cómo Dios me ha traído a vida y cómo debo de servirlo ahora yo a Él. Recordar cómo era nuestra vida vieja nos recuerda todos los cambios que ha hecho en nuestra vida, y eso nos debe de motivar para seguir sirviendo a ese Señor que me cambió. Porque antes mi talento dado por el Señor en perdición era para perdición de los demás, ahora mi talento debe ser para edificación de los demás. Qué cambio maravilloso hay en un creyente que sirve al Señor. Mire, acompáñeme a 1 Corintios. 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles, se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el Espíritu, a otro le hace hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quien, como Él quiere. ¿Como quién? Como Dios quiere. Usted ya tiene un talento, descúbralo. Todos servimos, ocupamos talentos en el mundo. Empiece preguntándose, ¿para qué el mundo lo usa? Mire versículo 12.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y mira, hermano, aquí el uso de los dones, el que tiene que enseñar, el que tiene que hacer, los que son visibles, amén, hermano, Dios sabe por qué lo hace. Responsabilidad tenemos los que nos paramos aquí. Pero hermano, es impactante cómo el mundo usa esos dones que Dios les ha dado para seguir glorificando a Satanás. Y lo hacen mejor que nosotros. Y nosotros que somos salvos, que vimos su gracia, que vemos su amor, usamos nuestros talentos o los dejamos de usar en vez de dar gloria a Dios y que Dios vea a la iglesia, que la luz abunde en el mundo, ocultamos esos dones. El don más visible, que es el de la música. Los hermanos que tocan y que cantan y que hacen especiales y que lo ven. Y escuchamos muchas iglesias que tienen rondallas, que tienen lugares, hermano, era para que todos, hermanos, tuviéramos esa habilidad. De donde se pudiera, cada que alguien tiene un don, que tenga que ver algo con música, con algo de cantar, lo expresara, lo usara para glorificar a Dios. Pero a veces terminamos siendo religiosos y solamente queremos sentarnos aquí el domingo a tocar el himno que el director ponga y creo que estoy sirviendo al Señor, cuando toda la semana el talento de música lo puedo demostrar afuera, para que Dios demuestre su gloria en todo momento. Le vuelvo a preguntar, ¿cuál es un talento? Cada miembro tiene un talento, hermanos, siempre enseñándonos unos a otros. El talento es para que usted lo enseñe. Y hermano, por enseñar no me refiero específicamente que tenga que abrir la Biblia y expresar. Podemos enseñar en consejo, podemos enseñar en ejemplo, podemos enseñar en acompañamiento, podemos enseñar a los demás en comunión, podemos enseñar a los demás desde la presencia de estar con el hermano cuando me necesita. Se le enseña a los demás. Incluso Moisés, hermanos. Moisés era ese profeta. Él tenía un lugar especial. Pero también Moisés, en este capítulo que acabamos de leer, 35 de Éxodo, hermanos, Moisés está diciendo, yo les estoy diciendo lo que hay que hacer, pero ellos son los expertos constructores. Porque todos eran miembros del cuerpo. Para formar lo que Dios les había mandado, que era un templo. Ahora nosotros somos miembros de este cuerpo y Dios nos está mandando a que prediquemos el Evangelio, que lo glorifiquemos en todo momento, que le sirvamos en todo momento. ¿Cómo estamos haciendo eso? ¿Cómo estamos haciendo eso? Y mire, vaya conmigo a Lucas 6. Lucas 6, 37-45. Con esto último vamos a estar terminando, hermanos. Lucas 6. Lucas 6, 37-45. Sígame con su vista. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no serás condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía la parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. Porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano, y no eches a ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La enseñanza, hermanos, basada en las Escrituras y es fomentada entre los hermanos, es ayuda, como lo dije, a crecer el cuerpo de Cristo, a crecer como una iglesia, a crecer como familia y a fijar siempre nuestros ojos en Cristo. Fijar nuestros ojos en Cristo, buscándolo, crecer, vivir y servirlo a Él. Nuestros talentos son para la obra de Dios y cuando hacemos esto, hermanos, crecemos en el Señor como iglesia.
Pero le recuerdo, hermano, que si usted confía y tiene confianza en esta palabra que tiene ahí en su mano, es porque usted cree que la Escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, que es útil para redarguir, que es útil para corregir, que es útil para instruir justicia. Pero ¿para qué es todo eso? A fin de que el hombre, ¿qué dice el pasaje en Timoteo? Sea hombre perfecto en Dios, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Hermanos, deberíamos motivarnos, enseñarle a los demás con ejemplo propio o con la palabra, pero ser ejemplos unos a otros en esta iglesia, hermano. Pero le vuelvo a recordar el proceso. Primero es usted, después con los demás. Y quiero terminar con Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Y se lo vuelvo a repetir. Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para escuchar la ley, para cumplirla y entonces para enseñarla. A veces lo hacemos a la inversa. Recordemos que primero tengo que llevarla en mi corazón, practicarla, hermanos. Eso es cumplirla. Y entonces es cuando puedo enseñarla. Y ese proceso, hermanos, de practicarla y enseñarla, se llama proceso de santificación y es donde está la iglesia todo el tiempo. A veces unos estamos cumpliéndola y otros las están enseñando y de repente se invierten los papeles, pero todo es para terminar en pureza, con olor digno, agradable al Señor. Prepare su corazón, cumpla sus mandamientos y entonces esté listo para siempre enseñar, con su vida, con su mente, pero con su inteligencia también. Porque Dios te ha elegido, tú debes usar tus dones. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esos dones que nos has dado. Ayúdanos a entender que tienes para nosotros en tu servicio. Esos dones que ya usamos, que ya tenemos, que los podemos usar a veces para el mundo. Danos ese amor, esa alegría para practicarlo en nosotros, en nuestra iglesia. Gracias porque eres bueno con nosotros. No nos dejas, tus promesas son fieles y tu plan es perfecto. Ayúdanos. Ayúdanos a confiar más en ti, a practicar lo que aprendemos. Gracias, Padre, por todo. Te damos en nombre de Cristo Jesús.